Hola a todos, todas, bienvenidos, bienvenidas al segundo programa de Revuelta TV. Los invitamos antes que todo a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en YouTube, donde subimos los programas completos que hemos llevado hasta el momento y nos encuentran como Revuelta TV. Les cuento que el día de hoy abordaremos distintos temas desde la derrota de la revuelta de octubre de 2019 mediante el acuerdo de paz del 15 de noviembre hasta la nacionalización de las riquezas naturales y su uso en la financiación de las principales demandas sociales levantadas en la revuelta. Desde el equipo de Revuelta TV esperamos que puedan disfrutar nuestro contenido, tanto más como nosotros disfrutamos haciendo este programa para ustedes y para todos los pueblos. Vamos a partir nuestro programa abordando lo que le decía anteriormente, la llamada cocina del 15 de noviembre, ya que este martes se cumplieron 3 años de este acuerdo político que se realizó la madrugada del 15 de noviembre del 2019, donde se firmó un acuerdo político basado en 12 puntos, el cual estableció el inicio de un proceso constituyente para dar una salida institucional a la crisis que atravesaba nuestro país. Remontarse al 15 de noviembre del 2019 puede traer a la memoria individual y colectiva una serie de conceptos: tensión, incertidumbre, caos, temor, pero también acuerdos a puertas cerradas y con un pueblo que no es partícipe del mismo. La revuelta social, entonces iniciada el 18 de octubre de este año, ya estaba comenzando a adquirir ribetes de una desatada revolución que parecía, a ojos de la clase política, incontrolable. La intención de aquel acuerdo era buscar una salida institucional a esta crisis social. ¿Se logró? ¿Quiénes fueron realmente los verdaderos beneficiarios de este acuerdo? Los invito a ver la siguiente nota que el equipo de Revuelta TV ha preparado. Durante la semana del 14 de octubre del 2019 se producen en Santiago las primeras evasiones del pago del pasaje de metro por parte de las y los estudiantes secundarios. El 16 de octubre, el entonces presidente de Metro, Clemente Pérez, sancionaba: cabros, esto no prendió. El viernes 18 de octubre, las movilizaciones de estudiantes sí habían prendido y en todas las estaciones de metro se producían copamientos y evasiones masivas. Durante todo el día, las estaciones de metro y sus alrededores fueron escenario de protestas por el alza de los pasajes. Así se iniciaba la revuelta. En la madrugada del sábado 19, Piñera se dirigía al país para dar cuenta de las primeras medidas represivas. El poder entraba en pánico y recurría, como se ha hecho a través de la historia del país, a las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública. Decretó entonces el estado de emergencia para las provincias de Santiago y Chacabuco, definiendo autoridades militares que controlarían la entrada y salida de las zonas en estado de emergencia, el tránsito en ella, las condiciones para la celebración de reuniones en lugares de uso público, la limitación del derecho de libre tránsito y reunión. Haciendo uso de las facultades que como presidente de Chile me otorga la Constitución y la ley, he decretado estado de emergencia en las provincias de Santiago y Chacabuco y en las comunas de Puente Alto y San Bernardo, en la región metropolitana. A las masivas protestas, Piñera respondió con represión, declarando la guerra al pueblo. Su ministro del Interior, Gonzalo Blumel, y el general Mario Rosas fueron los ejecutores. Miles de detenidos y cerca de una treintena de muertes en distintas circunstancias. 5.000 personas fueron las y los heridos atendidos en las urgencias los primeros 3 días de la protesta. Los traumas oculares en manos de carabineros dejaron a más de 400 víctimas en todo el país. La orden era disparar al rostro. No hubo errores, casos aislados o carabineros que se salieran de protocolo. Los casos más emblemáticos por su gravedad son los de Gustavo Gatica, de 21 años,
y Fabiola Campillay, de 36, que perdieron por completo su visión. Piñera, Blumel y Rosas siguen impunes. El gobierno de Piñera tambaleó, arriesgando al conjunto del sistema de dominación. Las y los dueños del poder respondieron en bloque con el acuerdo del 15 de noviembre, trazando el itinerario para la implementación de los ajustes institucionales que garantizarán la continuidad del modelo. El llamado Acuerdo de Paz incluyó un proceso constituyente tutelado por el mismo sistema político que la gente repudiaba en la calle. Desmovilizar la protesta, salvar a Piñera y mantener el sistema de dominación fueron los objetivos y lo lograron. La clase política, desde la derecha hasta la pseudoizquierda, pactaron de forma engañosa el modo de derrotar el descontento. En la madrugada del 15 de noviembre se acordaba la convocatoria a un plebiscito nacional para definir si se redactaría una nueva constitución política y cuál sería el mecanismo a utilizar. Nada de lo que en la calle se había demandado cambiaba. La pirotecnia con que se aplacaba la movilización social ofrecía solo impunidad y la mantención del sistema bajo un acuerdo pactado para que nada cambiara. ¿Una paz para qué y para quién? Son las preguntas que surgen. La paz, no entorpecer los negocios de la élite y para permitir que se mantengan las condiciones que les generan utilidades obscenas. En el punto 5 del mencionado acuerdo se sostiene el órgano constituyente, que en definitiva sea elegido por la ciudadanía, tendrá por único objeto redactar la nueva constitución, no afectando las competencias y atribuciones de los demás órganos y poderes del Estado, y se disolverá una vez cumplida la tarea que le fue encomendada. La pregunta es entonces, ¿cambiar sin cambiar? Como nos dice Eduardo Galeano, la democracia es un lujo del norte. Al sur se le permite el espectáculo, que eso no se le niega a nadie. Y a nadie molesta mucho. Al fin y al cabo, que la política sea democrática, siempre y cuando la economía no lo sea. Tras el acuerdo, las movilizaciones continuaron, aunque menos intensas y masivas. Fueron necesarias otras formas de desmovilización. La pandemia del COVID resultó ser la mejor excusa. Luego de la masiva marcha del 8 de marzo en conmemoración del Día de las Mujeres, las y los movilizados no abandonaban la calle. Así, el 25 de marzo, a pocos días de la conmemoración del Día del Joven Combatiente, Piñera decretaba cuarentena total en 7 comunas de la región metropolitana por el COVID-19. Se restringe por completo la circulación en las comunas de Barrenechea, Vitacura, Las Condes, Providencia, Ñuñoa, Santiago e Independencia. Entre cuarentena y acuerdo no era suficiente para derrotar la revuelta. El golpe final debía ser drástico pero sutil. Debía ser solapado. Debía ser la apariencia del pueblo triunfando y entrando a cambiar todo para que nada cambiara. Así se va fraguando la llamada lista del pueblo. Supuestamente expresaba el descontento popular, con superhéroes y heroínas que habían estado en la Plaza Dignidad. Pero nada era cierto. Su origen era digitado por el propio poder. Candidatos espurios que levantaban y caían. Reuniones entre personajes de la izquierda parlamentaria que infiltraban dicha lista. Cuestiones que hasta hoy siguen en la nebulosa, con denuncias que siguen sin ser escuchadas. Por su parte, la convención termina con una hermosa constitución redactada para no ser aprobada. Una constitución llena de performance y vacía de posibilidades y voluntades. Una constitución que jugaba a asustar el poder. El poder jugó que se asustaba, pero sabía que todo era un teatro. Que una constitución no es nada si no existe una transformación real. Aquí lo que se ha hecho es darnos un montón de golosinas, de enunciados, ¿no es cierto?, emblemáticos, qué sé yo, para dar la impresión de avance. Y cuando uno dice, a ver, ¿en qué se avanzó? Se avanzó en cuestiones simbólicas. ¿En qué quedó igual o peor, ¿no?, en todas las cuestiones materiales? Entonces, claro,
Vivimos, ¿no es cierto?, desde hace décadas enorgulleciéndonos del honor y la gloria que obtenemos, ¿no es cierto?, con cada triunfo simbólico, pero en el orden material, esta Constitución no solo no toca nada del orden neoliberal, no lo agrava, no lo agrava, pero lo que hace es consagrar el respaldo institucional del orden neoliberal. El poder jugó a que se asustaba, pero sabía que todo era una farsa y como siempre triunfó. Tamara Rodríguez, con agenda propia, Revuelta TV. Bueno, y a continuación entrevistaremos al historiador y profesor del Departamento de Historia de la Universidad de Santiago de Chile y de la Universidad de Playa Ancha, Igor Goibovich, quien nos va a abordar esta llamada cocina del 15 de noviembre. Bienvenido, Igor, a Revuelta TV. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Encantado de estar con ustedes en este minuto. Igor, partamos de la base y para darle un contexto a esto, ¿por qué es que se crea o se llega a proponer este acuerdo por la paz? Bueno, lo primero que hay que tener en consideración es que desde el 2006 en adelante asistimos a un proceso ascendente en el desarrollo del movimiento popular, desde la denominada Revolución Pingüina hasta el levantamiento popular de octubre del 2019, uno puede constatar una serie de hitos que precisamente dan cuenta de ese desarrollo ascendente que en definitiva había venido asumiendo la movilización popular. En particular, respecto de las demandas o de las reivindicaciones que aparecían fuertemente instaladas y que iban adquiriendo un creciente carácter anticapitalista, en definitiva. Ese es un primer elemento. Y un segundo elemento, a mi juicio, tiene que ver con que la convergencia de ese conjunto de demandas y movilizaciones dio origen a una revuelta popular, primero de una gran extensión desde el punto de vista territorial, porque no solamente quedó reducida a las grandes ciudades, sino que incluso a las ciudades intermedias e incluso a los pueblos o a las pequeñas ciudades. En todas partes, de una u otra manera, la gente se volcó a las calles a expresar su descontento, digamos, y su molestia con el sistema de dominación. Por otro lado, esa movilización adquirió un importante grado de movilización de masas. Amplios sectores de la sociedad, especialmente los sectores más pobres, los más fuertemente golpeados por el sistema de dominación, fueron los que de una u otra manera adquirieron el principal protagonismo en el desarrollo de la movilización popular. Y en tercer lugar, esta movilización alcanzó un importante grado de radicalidad desde el punto de vista del repertorio de acción colectiva que este movimiento popular se dio a sí mismo en el enfrentamiento con la policía y en la expresión o en la manifestación del descontento que lo acompañaba. Por lo tanto, a mi juicio, esos dos elementos son particularmente relevantes. Por una parte, que se trata de una movilización que se inaugura en el 2006 y que va adquiriendo un creciente grado de desarrollo y un creciente grado de orientación anticapitalista. Y en tercer lugar, que es una movilización que adquiere una extensión territorial muy amplia, un carácter de masas muy manifiesto y evidente y un importante grado de radicalización desde el punto de vista de la acción colectiva. Eso es, sin lugar a dudas, lo que genera temor, incertidumbre, desazón y obliga, en definitiva, a las clases dominantes a generar rápidamente un acuerdo que permita contener precisamente este proceso de movilización que ponía en riesgo, en definitiva, a el sistema de dominación en su conjunto. Igor, ¿y por qué a este acuerdo es que se le conoce como la cocina? Bueno, por una parte porque sigue más o menos el estilo de acción política de las clases dirigentes a lo largo de la historia, en el sentido de que la forma de hacer política, incluso desde la época de la tradición parlamentaria decimonónica, era precisamente a puertas cerradas y de espalda a los sectores populares. Y es en esas instancias, en esos espacios, en particular en el hemiciclo parlamentario, donde de una u otra manera se han cocinado históricamente los acuerdos que de una u otra manera han impedido la consecución de los objetivos del campo popular y han generado normal o regularmente alternativas de salida institucional a estas situaciones de crisis que regularmente afectan, digamos, al sistema de dominación
en su conjunto. Son las élites de poder, las clases dirigentes, las que en definitiva sancionan estos grandes acuerdos que de una u otra manera vienen en defensa de los intereses de las clases dominantes y lo hacen evidentemente de espaldas al movimiento popular y a quienes han colocado el escenario de crisis abierto, digamos, en un momento histórico determinado. Y eso no es nuevo, evidentemente, en la historia de Chile, tiene una larga trayectoria. En ese sentido, nuestras clases dirigentes han tenido la capacidad, incluso en las situaciones más críticas, de retomar la iniciativa estratégica y a partir de ese ejercicio restablecer las bases mínimas o básicas, si tú quieres, de la dominación. Igor, esto dio paso al plebiscito que finalmente fue rechazado para la creación de una nueva constitución. Pero ¿este acuerdo entonces benefició o perjudicó a la revuelta? Yo tengo la impresión de que la revuelta, en cuanto a tal, ya venía severamente desgastada o agotada, a lo menos desde marzo-abril del 2020. Por una parte, porque el escenario institucional que se abre precisamente con las negociaciones del 15 de noviembre y que luego conduce a diferentes hitos o momentos de carácter electoral, como fue, por una parte, el plebiscito de apertura del proceso institucional, inmediatamente después la elección de los convencionales, las elecciones de presidente de la República y por último este proceso frustrado, digamos, de aprobación del acuerdo de la Convención Constituyente, son todos parte, en definitiva, de un itinerario que se fue instalando y que fue absorbiendo una parte de la energía del movimiento que se había movilizado en torno a la protesta popular de octubre del 2019. Pero por otro lado, hay que asumir autocríticamente de que la dinámica de la ocupación del espacio público y el combate permanente, en este caso con las fuerzas policiales o con las fuerzas represivas, tampoco constituyó una alternativa en sí misma. Es decir, aquellos que de una u otra manera se restaron del espacio institucional porque evidentemente consideraban y valoraban que ese espacio no iba a dar solución o no iba a satisfacer los requerimientos del proceso de movilización popular que se había comenzado a concatenar a partir de octubre, tampoco fueron capaces de construir una alternativa programática y un diseño de intervención estratégico y táctico que en última instancia nos hubiese permitido dar un salto cualitativo desde el punto de vista de las relaciones de poder en ese momento existente. Quienes de una u otra manera nos excluimos o nos autoexcluimos del escenario institucional, nos quedamos pegados o anclados, en este caso en la lucha callejera, como única expresión o manifestación del descontento, pero sin una capacidad efectiva de construir una alternativa. En ese sentido, yo tengo la impresión de que la derrota, en este caso de la revuelta, no tiene que ver necesariamente con los resultados del último plebiscito, el plebiscito de salida, sino que está en cierta forma marcada por la incapacidad que tuvimos de darle una orientación o una conducción distinta al proceso político que se había venido configurando, constituyendo desde el 2006 en adelante, que había madurado como revuelta popular en octubre del 2019, en definitiva. La derrota, si quisiéramos ponerle fecha, en definitiva, se comienza a cimentar entre marzo y abril del 2020. Igor, usted menciona algo muy importante que es la falta de confianza del pueblo en la institucionalidad. Como no verla como una vía para resolver este tipo de problemáticas. Y nos dimos cuenta que tan solo la lucha en las calles no era, ¿cierto? No era suficiente. Y fue en un momento nos quedamos en eso también y bien como dice usted, esto se fue desgastando por el constante enfrentamiento con los agentes del Estado, en este caso Carabineros y Fuerzas Especiales. ¿Qué aprendizaje como pueblo podemos sacar de todo lo ocurrido? Yo creo que hay varias experiencias que son tremendamente positivas. Es decir, más allá de que el resultado político inmediato es efectivamente la derrota de la revuelta, no es menos efectivo que hay varios elementos que de una u otra manera han constituido un aprendizaje importante para el campo popular,
que a mi juicio quedaron fuertemente sedimentados y desde los cuales es posible plantearse una suerte de rearticulación, reorganización y reposición, digamos, en definitiva, de la lucha popular en el mediano plazo, a lo menos, digamos, en definitiva. Por una parte, es importante hacerse cargo de que las instancias institucionales, si bien en sí mismas no son un problema, desde mi perspectiva, no son el camino o probablemente la estrategia más viable para los efectos de alcanzar o conseguir los objetivos que nos planteamos desde el punto de vista de la transformación económica, social, política e institucional. ¿Con esto qué quiero decir? Que el camino institucional no es bueno ni malo en sí mismo, sino que es bueno o malo en función de la capacidad efectiva que tenemos de imponer ciertas condiciones políticas en un escenario en el cual, en última instancia, un aspecto de la crisis política se resuelve por la vía institucional. Las elecciones presidenciales de septiembre de 1970, por ejemplo, son una expresión o una manifestación de que el camino institucional eventualmente puede derivar en el triunfo de una alternativa popular. Pero eso no garantiza necesariamente que el conjunto de las aspiraciones, el conjunto de las expectativas o el conjunto de las reivindicaciones del campo popular se van a resolver dentro de la instancia institucional. En definitiva, se trata de asumir de que el espacio institucional y la lucha no institucional o al margen de la institucionalidad son complementarias desde el punto de vista político. Y eso yo creo que es importante internalizarlo porque evita a su vez también este desgaste, digamos, más o menos recurrente entre ultrones por una parte y reformistas por el otro, a partir exclusivamente de los problemas institucionales, que yo creo que no es ahí donde está, en definitiva, la gran tensión, en última instancia. Eso por una parte. En segundo lugar, yo creo que tuvimos experiencias muy potentes desde el punto de vista de la convergencia de asambleas territoriales que fueron incluso capaces de escalar del espacio local hacia el espacio comunal e incluso hacia el espacio regional. La Coordinadora de Asambleas Territoriales en Santiago, por ejemplo, que se reunió en la Universidad de Santiago de Chile en enero del 2020, en su primer y único evento de esa naturaleza, fue precisamente una manifestación de esa capacidad de convergencia. Es decir, fuimos capaces de discutir en los espacios locales aquellos requerimientos o necesidades que nos planteamos de cara a la transformación de la sociedad y fuimos capaces de ir agrupando esas iniciativas o esas propuestas en campos, en este caso, de coordinación superiores, en definitiva. Esa capacidad yo creo que todavía está y es posible de seguir profundizando y desarrollando. En tercer lugar, me parece que fue particularmente relevante la construcción, desde el punto de vista de las definiciones que se fueron adoptando precisamente en estas asambleas territoriales, de contenidos profundamente anticapitalistas, pero que a su vez también fueron articulándose con otras expresiones o con otras demandas que tenían que ver con la lucha contra el patriarcado, con la lucha contra la devastación de los ecosistemas naturales o ambientales, que tenía que ver a su vez también con la lucha del pueblo mapuche en el Gualmapu, etcétera. Es decir, fuimos capaces de articular desde el punto de vista de ciertas definiciones en el campo programático algunos elementos que de una u otra manera nos permitían definir un horizonte de transformación, es decir, hacia dónde queríamos orientar o desarrollar nuestras luchas. Y por último, yo creo que esa es quizá una de las grandes experiencias, está el tema de las formas de lucha. Es decir, el desarrollo de la lucha callejera, especialmente entre octubre del 2019 y diciembre de ese mismo año, tuvo un grado de desarrollo, de organización, de coordinación y de radicalización tremendamente relevante. Y eso fue un proceso que el propio pueblo se fue dando a sí mismo. Y yo creo que también ahí hay una experiencia que es súper importante de sistematizar y de proyectar en el mediano y largo plazo. Igor, y para ir cerrando, que me parece importante abordar este punto, porque luego de este acuerdo por la paz que se realiza en 15 de noviembre, aparece ya la figura de distintos convencionales y con ello también aparece la famosa lista del pueblo. ¿Cómo evalúa usted esa aparición? ¿Se podría decir que hubo incidencia quizás de políticos oficialistas en este grupo? Es difícil dar una evaluación taxativa para todo lo que representó, en este caso, la lista del pueblo en su minuto, digamos. La lista del pueblo no respondía, en ese sentido,
a un grupo en particular y ni siquiera lo que podríamos denominar una suerte de confederación de grupos que de una u otra manera se representaban en un proyecto político claro, evidente o manifiesto. No había un programa detrás de la lista del pueblo. Lo que había eran experiencias a nivel local de diferente tipo, con un grado distinto de desarrollo en términos políticos y que se expresaron en cierta forma desde el punto de vista más formal como un rechazo a la política convencional y particularmente a la política que se hacía desde los partidos instalados en las esferas del poder. Yo creo que ahí está la gran virtud de la lista del pueblo en su minuto, es decir, que quienes mayoritariamente constituyeron ese referente venían de experiencias locales. Nos gusten o no nos gusten, las hayamos compartido o no, eran sujetos que de una u otra forma no respondían al canon clásico, digamos, del mundo político convencional. Pero no obstante, a poco andar, recordemos que la convención se constituye en un momento determinado, en mayo del 2021, si mal no recuerdo, la lista del pueblo no fue capaz de generar una suerte de estado de movilización relativamente permanente en torno a los debates constitucionales, se fue quedando cada vez más huérfana en ese sentido de respaldos sociales y político, sufrió evidentemente los efectos de la erosión y del desgaste propio del trabajo de la convención y del ataque de los medios de comunicación del oficialismo, fue víctima incluso de sus propios errores, digamos, y terminó replicando o reproduciendo en buena medida las prácticas políticas de aquellos a los cuales había cuestionado sistemáticamente y sobre la base de lo cual había llegado precisamente a adquirir o a representar los intereses de ciertos sectores populares en particular. En ese sentido, la lista del pueblo tiene virtudes a propósito de la forma en cómo se fue gestando, generando la representación de un campo, una esfera del mundo popular, pero por otro lado pagó el precio, por una parte, la ingenuidad política y por otro lado, a las condiciones propias que impuso el escenario institucional para el desenvolvimiento de la convención y que a la larga terminó por fracturarla primero y por hacerla desaparecer como actor político inmediatamente después, digamos. Igor Goibovich, historiador, profesor del Departamento de Historia de la Universidad de Santiago y de la Universidad de Playa Ancha. Muchas gracias, Igor, por estar conversando hoy día junto a nosotros acá en Revuelta TV. Encantado, muchas gracias por la invitación. Que estén muy Que bien. estén muy bien. Chao. Y siguiendo con la temática que envuelve a la revuelta del 2019, también hay un punto importante que es el de los presos políticos. Vemos que hasta el día de hoy muchos compañeros y compañeras que participaron de la revuelta siguen encarcelados y es que mediante esta nota que preparó Revuelta TV vamos a conocer cuál es la situación de ellos y la ayuda que algunas organizaciones comprometidas con los prisioneros políticos están otorgando. Hoy existen muchos jóvenes en prisión por la protesta social, llevada a cabo durante el gobierno de Piñera y aún en el actual gobierno de Boric, siguen en prisión. Conversamos con el abogado Nicolás Toro, defensor de los jóvenes. En primer término, en Chile hoy día no hay un catastro de cuántos presos y presas políticas hay por región. Y eso es porque, en primer término, el Estado no reconoce a los prisioneros políticos, ¿no? Eso en ningún Estado ha sido así. Por lo tanto, ha costado un montón aunar criterios y, en virtud de eso, podríamos decir que en el caso de las personas no mapuche deberían ser más de 100, pero eso sigue siendo un aproximado porque no tenemos un número en específico, lo cual aumenta en los casos de prisioneros políticos y prisioneras políticas de carácter mapuche. Como nos decía el abogado defensor Nicolás Toro, ¿hay presos políticos mapuches? Sí, y los califican de terroristas. Mientras tanto, en la capital de Estocolmo de Suecia, existe una organización que apela y demanda internacionalmente. Solidarizando todas las semanas aquí en el centro de Estocolmo para visibilizar la realidad de las comunidades mapuche en resistencia. Y para concluir este reportaje, lo que hace falta en Chile es justicia. Para Revuelta TV, Luis Alfonso. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook y YouTube nos encuentran como Revuelta TV. Ahí pueden ver los programas completos y también pueden comunicarse con nosotros dejando los comentarios. La idea es que generemos diálogo con todos ustedes y que abordemos las temáticas que a ustedes les preocupan.
A continuación, les vamos a presentar una nota que nuestro equipo ha preparado sobre la nacionalización de los recursos naturales y cómo estos pueden ser una posible solución a las demandas que se exigían y se siguen exigiendo en nuestro pueblo. Muchas demandas que se han levantado históricamente desde nuestros pueblos, como una educación gratuita y de excelencia, una salud garantizada para todos y todas, una vivienda digna para cada familia, una jubilación suficiente para nuestros queridos viejos y viejas, podrían solucionarse si se avanzara en ejercer soberanía sobre nuestras riquezas naturales. Las riquezas que existen en Chile son muchas, y nadie puede dudar que si fueran puestas para responder a las necesidades de nuestros pueblos, se podría dar una vida digna para cada vecino y vecina del territorio. Consideramos que justamente la renacionalización del cobre, del litio, de los recursos naturales en general, podrían muy bien ellos ser fuente para financiar hoy en día las propuestas que nacen desde el sector estudiantil, pero también propuestas que hoy en día están haciendo desde otros sectores sociales, y eso como un piso para ir construyendo desde ahora ya un Chile más justo y más equitativo. Pero la solución no solo pasa porque el Estado disponga de nuestras riquezas y le entregue el negocio al insaciable empresariado chileno para que sigan lucrando con nuestras desgracias. La solución debe venir de nuestros pueblos, que sean ellos quienes ejerzan la soberanía y definan el modelo productivo a desarrollar. Básicamente, dejar el extractivismo y crear formas sustentables y amigables con el entorno, donde nuestras riquezas naturales ayuden a resolver las necesidades de nuestros pueblos y no sean solo para saciar la infinita avaricia del bloque dominante. Elías Reyes, Revuelta TV. Actualmente, nuestro país vive una crisis habitacional que no se había visto en décadas. No existen los recursos para tener una vivienda propia. Los arriendos siguen aumentando su valor y con ello siguen aumentando los campamentos, que también se ha intensificado con la llegada de extranjeros a nuestro pueblo en búsqueda de nuevas oportunidades. Queremos abordar esto en nuestro canal como un derecho que nuestros pueblos merecen, el derecho de la vivienda digna. Los invitamos a ver la nota que Revuelta TV ha preparado. La llamada crisis de la vivienda en Chile no es solo un tema más de maltrato y la violencia estructural contra los más pobres, sino que un fetiche que los medios de comunicación usan para convencernos de que resulta normal y, por cierto, digno que una familia completa deba vivir en 42 metros cuadrados anclados en barrios marginales y precarios. Las y los integrantes del Comité de Allegados Vivienda del Frente Popular en Maipú se cansaron de tantos eufemismos y desde el año 2015 decidieron solucionarlo directamente. A pesar que nosotros veíamos constantemente de estos paños que están tirados por años, son paños enormes. Y pasamos todos los días y vemos estos paños que se transforman principalmente en basurales. ¿A quiénes pertenecían? Y nos dimos cuenta que son ellos, los mismos de siempre. Los mismos que compran los terrenos, los mismos que compran acciones en la AFP, los mismos que tienen clínicas. Un entramado socioeconómico que los deja fuera del verdadero sueño, vivir en dignidad. Para eso, recuperaron un terreno que la inmobiliaria Pocuro tenía abandonado para especular con la tierra y entonces, en asambleas y arduas jornadas de trabajo, diseñaron la comunidad en la que querían vivir y se pusieron a construir. Este barrio que nosotros construimos actualmente intenta recuperar todo lo que en el tiempo de la dictadura fue interrumpido. Nosotros hemos ido desarrollando diferentes tipos de herramientas con las cuales los pobladores nos podemos ir organizando para poder tener mejores barrios.
Hoy el terreno ya les pertenece y el sueño se materializa hace 7 años en un proyecto en el que no son beneficiarios encubiertos de entreverados negocios inmobiliarios disfrazados de proyecto social. Son actores y protagonistas de su propio destino. Su apuesta no es solo al barrio como un espacio colectivo, sino a los 80 metros cuadrados mínimos para viviendas sociales dignas y autogestionadas. Prevenir que el barrio no se vuelva marginal, en el sentido de que no esté la droga inserta de por sí dentro de un barrio que es de viviendas sociales, que prevenga la marginalidad cultural a través de no contar con los servicios de escuelas, bibliotecas públicas, centros de saludismo. Conquistar estas 4,2 hectáreas nos hacen poder soñar de que una vida mejor es posible. Cada decisión es colectiva, las asambleas continúan periódicamente y las necesidades individuales, familiares y grupales se abordan como una comunidad sólida y consciente. Es del municipio, lo que hay que hacer es recuperarlo, hay que tomárselo y hay que vivir acá, hay que construir. Y este espacio del consultorio popular tiene que ver con eso. Tiene que ver con la construcción que hemos ido haciendo dentro del terreno. No solamente las viviendas para los vecinos y las vecinas que lo necesitaban, sino que también el consultorio, la sala de lavado, la cocina, los huertos, el domo donde tenemos las reuniones. Y cuando el empresario venía y veía que se estaba construyendo una población, decía: me tomaron el terreno. Me tomaron el terreno. Nosotros decimos que no era una toma, y se lo dijimos a él, era una recuperación. Una recuperación en el más amplio término del concepto, porque no solo es territorial, sino cultural y política, demostrando que otro mundo sí es posible. Ignacia Naranjo, Revuelta TV. Y hemos llegado al final de nuestro segundo programa de Revuelta TV. Recuerde que abordamos la agenda de los pueblos y queremos abordar las necesidades de todos nosotros y nosotras. Y queremos generar un diálogo con la comunidad. Es por eso que para nosotros es muy importante sus comentarios y que vayamos discutiendo, haciendo análisis crítico respecto a las necesidades y a las problemáticas que están ocurriendo hoy día en nuestro país. Así que los invitamos a comentar y a seguirnos en nuestro Facebook y en YouTube. Nos encuentran como Revuelta TV. Nos vemos en un próximo programa. Que estén muy bien.